Dende bien ceo na historia, los habitantes de este lugar del mundo al que llamamos Asturias, fiximos música, creemos instrumentos, melodías y cantares que contribuyeron a fitar una identidad cultural, lingüística y política. Na sociedad tradicional asturiana, la romería ya era el evento festivo más importante. Aunque estaba entamada en honor del patrón del lugar, las romerías mecían lo religioso con lo profano. Na su organización participaba toda la comunidad, convocándose a los vecinos y vecines desde el alborecer, engalanábase el pueblo, facíanse ofrendas y había comidas familiares. Momentos nos que la música siempre tuvo un papel fundamental y era un elemento de prestigio para la misma fiesta y para el pueblo o lugar en el que se celebraba. Las fiestas están estructuradas en un ciclo anual que sigue los ritmos de la producción económica. Es decir, si empezamos, por ejemplo, por difuntos, luego está Navidad, los ciclos, fiestas solsticiales, está el carnaval, el antroxu. Luego pasamos a donde hay un cambio de año, digamos, se hace el cambio de año. Luego pasamos a la primavera, donde hay una serie de rituales de protección de la naturaleza, junto con el Corpus Christi y la Pascua. Y luego, finalmente, podríamos decir que están las fiestas patronales. Digamos, la romería tradicional sería ese tipo de fiesta, la fiesta patronal, que supone fiesta de fin de cosecha, reforzamiento de la dieta y de los vínculos sociales. Fundamentalmente, pues, las romerías en este país nuestro, el factor fundamental y el sociabilizador, ¿no? El relacionarse entre los miembros de la comunidad, la propia familia, el tener un espacio común ao poder verse, falar, ¿no? Hai xente que ves de romería en romería, de año en año. Y después otros factores que también pues más secundarios, como pueda ser el factor pues más relacionado con lo místico, ¿no? Religioso o espiritual, ¿no? A lo largo de los siglos, las festividades asturianas adoptaron una fisonomía muy particular. Manifestábase en la pervivencia de ritos antiguos, como la danza alrededor de la foguera o la ermita, la ofrenda de los ramos o la hoguera que planten los mozos en el oriente del país. Sobre este sustrato, tiempos y modes fueron trayendo elementos festivos nuevos que también ocuparían un sitio en las preferencias de la gente. Neste sentido, la parella instrumental formada por la gaita y el tambor puede ser una buena muestra de esta dinámica de tradición y renovación. En una romería tradicional, que es lo que no podía faltar, la misa, la procesión, la gaita y el tambor, la comida de campo y por supuesto, pues, el baile y la fiesta. Porque las romerías son, vamos, la cosa heterogénea por antonomasia. Ahí hay de todo. Tú puedes encontrarte en la romería a una señora tocando la pandereta, un son de arriba, o una jota, o un xiringuelo, o una muñeira, pero al lado te puedes encontrar al organillero tocando un baile agarrado a la moda que viene grabado en el cilindro del organillo, más adelante a un violinista ciego que está cantándote un romance, o a un zanfoñista ciego, y más adelante a una serie de señores que con una serie, pues, con instrumentos de pulso y puga o lo que sea, porque resulta que viven en una zona próxima al mar donde este tipo de agrupaciones, rondalles, etcétera, tuvieron un cierto florecimiento, pues también están haciendo su música. Más luego la música que hace el gaitero en la iglesia, y en la procesión, y en la alborada por la mañana. Con una carga simbólica e identitaria muy fuerte, la parella de gaita y tambor guardó las formas musicales más antiguas y propias, aunque también fue quien a asimilar las tendencias estéticas que llegaban e incorporar al repertorio géneros y melodías novedosos. Bailes a lo suelto, agarraos y las canciones de moda que sonaban en el gramófono y en la radio pasaron asina al prau de la romería. Ya que tiene unos tiempos marcados na romería que van de la alborada por la mañana a la misa de gaita, a los sones de la procesión, al baile a la salida a misa, el gaitero y el tamboritero todavía tocan el repertorio suelto, antiguo para los viejos ya los últimos años, cuando va desapareciendo el baile suelto. Ya se falla el corro a la salida a misa. Eso pasa en toda la geografía asturiana. Para los últimos viejos, que sabían
esos bailes primitivos. Y a ese gaiteiro y a ese tamboriteiro que cobran por la fiesta van convidados a casa a un vecín y a de tarde siguen el baile hasta la noche. El resto del año había música, sí. El pueblo llamaba música, non. ¿Qué era? Cantarete. Mujeres cantando y tocando la pandereta. Por lo tanto, claro que el papel del gaiteiro y el tamboriteiro para la romería ya tan importante, porque algo extraño, una vez al año. El gaitero representaba el pasado en este contexto. Es decir, toda la prensa del 19, y es una cosa muy evidente que la puedes ver leyéndola en las hemerotecas, siempre que aparece una noticia donde se describe una romería, la idea que dan es que la gente más mayor, que era la que quería bailar lo de toda la vida, lo de Castañuela, lo suelto, con el gaitero. Y la gente que quería bailar los bailes modernos, que eran la polka, la machuca, la cachucha, el vals, yo qué sé, la habanera, todos los de moda en el 19 y luego ya en el 20 el tango, entonces se arrimaban al organillero, al acordeonista, o simplemente lo cantaban como se hacían las giraldillas. De manera que es un campo muy extenso, muy complejo y muy difícil de distinguir. Por lo tanto, el gaitero a la tradición, el organillero, el violinista, el acordeonista a lo moderno. Y luego siempre hay zonas intermedias, donde los gaiteros, para no perder clientela, aprenden melodías que son absolutamente nuevas, y hoy en día basta ver las grabaciones de campo que se han hecho de gaiteros tradicionales para darse cuenta. Como había que pagar al gaitero y al tamboritero por ser oficio, pues evidentemente en un tiempo en el que las capacidades económicas de las comunidades pues ya eran más limitadas, pues evidentemente solo podía ser para ese día, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que tuvo una importancia destacada porque bueno, articulaba de la alborada a alborada, articulaba todo lo que lle la diversión de la comunidad ese día, claro. Eu fixen unha investigación sobre bandas del occidente, del extremo occidental asturiano, e valínme, como quería situarme nos empezos del siglo XX, nesas primeiras décadas, valínme dos periódicos locales. E a primeira cosa que me chamou a atención foi que as referencias al gaiteiro e al tamboriteiro normalmente eran anónimas. Falábase de lo que iba a ver na festa e amecíase al final, e gaita e tambor. Eso tamén daba idea da pouca valoración que se tía sobre ese papel de la gaita del tambor. La pareja tenía que tocar lo que estaba de moda. Y los gaiteros viejos que yo conocí en su momento, pues tocaban pasodobles, tocaban tangos, e incluso en el gaitero de Vivaño pues gustaba mucho Karina y tocaba en el baúl de los recuerdos, ¿no? Entonces, ¿cuál era la función del músico? La de poner música. ¿Qué era lo que tenías? Una pareja de gaita y tambor. Pues una pareja de gaita y tambor que lo mismo te tocaban una jota agarrada, que te tocaban pues lo que en esos momentos estuviera de moda, con el último paso doble, cualquiera que fueran esos momentos. Así todo, sí es verdad que hubo músicos tradicionales que se fixeron populares na zona, e entonces empezaron a aparecer tamén referencias continuadas pues, a Puntigueira, Media Orella, Pacho da Gaita, El Violo, unha serie de músicos populares que sí se citaban e polo tanto vemos que xa había unha especie de repertorio, un descoller a l'hora de chamar a músicos para tocar para a festa. Entonces, hay cuestiones que se repiten en toda la geografía asturiana que son esquemas comunes a otros países también, con esa parte de por la mañana religiosa, esa parte del meu día de xuntanza familiar y a esa parte de noche tarde de romería festiva, de folixia, de música y a de relación social. Pero después el país asturiano, que ya un país, claro, con 78 concellos, tiene manifestaciones culturales propias de cada esquina del territorio. Pero, a más de la parella de gaita y tambor, nas romerías también había sitio pa panderetes y panderos, y otros instrumentos que llegaban de Lloñe empezaron a espardirse per toda la xeografía asturiana. Surdieron asina les bandines o orquestines de músicos populares que percorrieron toles nuestras fiestas y romerías. El repertorio de estos bandines ya era la música de baile conocida como agarraos. Esto lle pasodobles, polques, mazurques o valses, a más de piezas tradicionales y ritmos y éxitos del momento. Les bandines, generalmente, taben integradas por 5 o 6 componentes.
La instrumentación ya era variada, pero la más común solía ser la que llevaba 2 o 3 gaites, caixa, bombo y clarinete. Una cosa que tuvo cierta importancia ya en el siglo XIX fueron las bandas de música y los bombés, el paseo del bombé. Entonces, claro, ahí hay una serie de instrumentos como los clarinetes o el viento metal que, claro, los mismos músicos que están tocando un día en el bombé al día siguiente están contratados para administrar una boda o una romería. Y entonces, digamos que esto de que aparezcan gaiteros formando partes de estas bandinas es una extensión del mismo fenómeno. Músicos populares que beben de músicas que ya son propiamente decimonónicas en su repertorio y en su concepción musical. Ya son polifónicas, ya tienen una distribución de los papeles de cada uno de los instrumentos dentro del conjunto, es decir, está orquestado de alguna manera, y los que lo hacen con gaita simplemente reproducen ese esquema. Y claro, aquí donde más fuerte estuvo la cosa fue en el extremo occidente. Bueno, eu investiguei sobre esa zona, sobre a zona del extremo occidental, e sí, verdadeiramente pasmoso, porque entre os anos 20 e os anos 50, nesos concellos del occidente, contabilicei 18 formacións, que non é pouco, dende Santiso d'Abres hasta Navia e hasta Boal, hasta Tapia, ¿no? En esos poucos concellos amañouse ese fervedoiro de grupos. El nacemento de cuartetos na zona hai que poñelo no ano 17, en Castripol, e nace a partir dunha banda de música. Vas encontrando referencias a que a banda de música e a gaita tocaran en tal festa, a banda de música e a gaita, e al cabo, en el ano 17, presentan al cuarteto Los Quirotelvos, que están formado por 4 músicos da banda de música de Castripol. Hai unha sección de percusión, que é un bombo e un redobrante, que son os mesmos músicos da banda, e despois hai un clarinetista, que é el maestro da banda, que é Telvino Méndez, e un gaiteiro que toca el bombardino na banda, pero colle a gaita, e dese xeito era como se poderan ofrecer un pack completo ás comisións de festas. Llevaban a banda, que podía tocar na misa, na procesión, e despois llevaban el cuarteto para que tocara outro tipo de repertorio e que podera estar horas y horas tocando. Los nombres de dalgunes de estos bandines quedaron a memoria de mucha gente hasta los nuestros días. Caso de los Penácaros de Boal, los Ribanavia, los Quirotelvos de Castripol o la banda Son d'Arriba de Cangas del Narcea. Esta última supón un caso único porque tuvieron activo hasta los años 90 del siglo XX. La banda Son d'Arriba convirtióse en un patrimonio colectivo de tolos y toles cangueses, sobre todo gracias al so gaitero, un instrumentista excelente llamado José García Tejón, pero al que todo el mundo conocía por Fariñas. Y sobre todo el repertorio, que es un repertorio básicamente de agarraos. ¿Por qué? Porque eso es la forma, digamos, de actualizar o de modernizar o de darle un nuevo barniz a unos instrumentos que poco a poco la presión de las nuevas modas los iba haciendo retroceder y dejarlos casi solo en las zonas más rurales y más apartadas. Pero ese desdoblamento a partir da banda de música deuse en máis grupos. Os Alonso de Miudes, que foi outro cuarteto conocido na zona, naceu da banda de música de Miudes. El cuarteto de Arancedo naceu da banda de música de Arancedo. El que pasa que despois ese ambiente de crear quintetos llevou a que se formaran sin máis cuartetos porque a xente quería ese tipo de oferta musical e entonces un montón de rapaces empezaron a montar cuartetos por a zona. Pero grupos houbo la mar dellos, houbo grupos despois da guerra como Ribanavia, os Brisas del Navia, os típicos de Santiso d'Abres, os Penácaros de Boal, e esos chegaron tamén a tocar en moitas festas, pues, as típicas festas como a Regalina, era moi típico ver a grupos de Navia ou de Boal. Después del triunfo de los fuerzas franquistas na Guerra Civil, producióse una resquiebra de afechu con todo lo anterior. Fue el fin de una época. Muchos de los protagonistas del dinamismo asturianista fueron represaliados o abandonaron la su actividad. Desde el final de la guerra en Asturias hasta 1952, no menos de 10.000 personas fueron víctimas directas de represalias políticas.
caso de Torner es emblemático. Torner se tuvo que marchar a Londres con una mano delante y otra detrás, y murió allí. De manera que, efectivamente, hay personas represaliadas expresamente. Pero, sin embargo, no voy a meterme en otros campos de política o de ciencia, pero en el campo de la música tradicional yo no veo que haya sido precisamente grave la cosa, porque precisamente una de las cosas que caracterizó al régimen franquista fue, digamos, el potenciar las tradiciones populares españolas. Y la música era una de ellas. Potenciarlas frente a ¿qué? Frente a la invasión de las nuevas corrientes, que eran corrientes espiritualmente dañinas. De ciclos de comercio de los sindicatos provinciales. En honor del ministro actúan los coros de baile regionales con una brillante exhibición folclórica. Un de los objetivos básicos de los militares sublevados fue el control de la cultura, un medio que utilizaron como herramienta de adoctrinamiento y imagen de la España que querían construir. Vamos a ver, en Europa se suele considerar el fin de las sociedades tradicionales la Gran Guerra Europea, la del 14 al 18. Eso fue un picadero de carne tan impresionante que muchas tradiciones populares desaparecieron ahí. Pero es que además la industria cambió el papel de la mujer en la sociedad, hubo que ponerla a trabajar porque ya no había mano de obra masculina, etcétera, etcétera. Son unos cambios tan enormes que se considera que ese modelo que llamamos sociedad tradicional se acaba ahí. Sin embargo, en España eso no fue así. En España el final de esas sociedades fue el desarrollismo de Franco y la emigración, el éxodo rural a las ciudades. Y es el que ha dado a eso que llamamos hoy en día, que a mí me parece una expresión un poco cursi, pero que es la España vacía. Se va la gente porque tiene que buscar mejores condiciones. Entonces, yo que soy de familia, que viene del concejo de Luarca, claro, pero es que allí había una vida muy dura y mis padres emigraron al centro, como hizo todo el mundo. De manera que toda la población de Asturias está concentrada en el centro. Bueno, pues el resto de España igual. Pero ahí fue la debacle de esas tradiciones. Neste contexto hai que inxertar la creación de la sección femenina del Movimiento Nacional. Esta institución funcionó como correa de transmisión de los valores morales y políticos del régimen nuevo. Dirigida por Pilar Primo de Rivera, hermana del ideólogo de Falange Española, José Antonio. La sección femenina tenía entre los sos fines que les mujeres volvieran a les sos funciones supuestamente tradicionales. Esto ye el cuidado de los fíos y los labores domésticos. Bueno, la sección femenina, bien sabéis que viene de la mano el régimen, ya como bien lo dice, ello femenina como actividad para la mujer, que lo que había de hacer la mujer era trabajar en casa para el seu home, pero también tenía que tener esas actividades gimnástico-costureras, se pueden llamar, pero claro, ahí se os viene a la cabeza que no era la gimnasia o el movimiento asociado a la tradición folclórica de cada lugar. Hablando con los primeros bailarines de sección femenina, que fue Coros y Danzas de Gijón, pues ellos te decían que iban juntando lo que encontraban. Pues una falda de aquí, un dengue de allí, una falda, y digo falda, no saya, pues una camisa que tenían de no sé dónde. Con eso iban apañando una indumentaria que se parecía a la que previamente pues había habido en los grupos de folclore que venían a los grandes espectáculos de Oviedo o de Gijón antes de la Guerra Civil. La sección femenina también utilizó el folclore como un elemento más al servicio de los intereses de la dictadura. Diose asina la apropiación de la cultura popular, la que emana del pueblo, que se puso a disposición de las élites que integraban la base social sobre la que se apoyó el régimen franquista. En la divulgación del folclore tuvieron un papel fundamental los coros y danzas de la sección femenina, que se convirtieron en un elemento clave para el régimen. El franquismo entendió el folclore como un instrumento de mediación entre la gente y la estructura política que se quería implantar. La tradición popular utilizóse asina para la imposición de normas y controles. También las fiestas populares sirvieron como un mecanismo de afitamiento de los poderes dictatoriales. Lo que hace la sección femenina es crear una red estatal y estimular la creación de grupos de coros y danzas y bueno, que van a concursar en una serie de concursos regionales y nacionales
Lo que pasa es que para concursar, pues claro, esos bailes necesitan no ser demasiado largos, para encajar con la moral de la época necesitan que las letras no sean, se atengan a ciertos principios, a cierta moralidad, en fin, que los bailes, pues claro, sufren un proceso de intervención. Preservó el folclore de alguna manera, pero modificándolo completamente. Y esa preservación también tiene sus connotaciones económicas, porque ese momento de gran explosión del que comentaba antes, de cuando se estandariza todo en los años 60, son los años del desarrollismo, de la llegada del turismo y de una forma de vender lo asturiano. La Vaqueirada, una fiesta de interés turístico nacional. Yo casé y me con un viejo, el otro día se me murió. Vaya alegría que tengo, pasión lo llevé yo. El noche que yo corté con, rúgenle las matriqueras. Él me dice que son cuartos y son clavos de madera. Pero esa preservación supuso un alejamiento completamente del origen del folclore asturiano, de las clases populares. Se convirtió en un espectáculo regional, pero que tenía poco que ver con lo que realmente se hacía en los pueblos en la interpretación del folclore. De hecho, muchos entrevistados de los años 80, como comentaba antes, no reconocían una jota que ellos bailaban de manera habitual en una romería porque la tocaba el gaitero, con las jotas que se subían a un escenario, que eran las buenas, las guapas. Lo suyo era bailar y lo otro era folclore. Cierto, oye, que dentro de esas manifestaciones, como pudo ser la sección femenina, siempre hubo pues una relación de flirteu, por decirlo de alguna manera, con la propia tradición. Muchos de los gaiteros, o la tradición de gaiteros y de parella de gaita y tambor, pues caltúvose hasta anguaño prácticamente gracias a los grupos de sección femenina que ellos dieron muchísimo trabajo, ¿no? Porque eran los músicos oficiales de los grupos de sección femenina y eran los gaiteros tradicionales de verdad, ¿no? Los del pueblo, ¿no? Tu abuelo, tu padre, lo que tocara, ¿no? Aunque después la coreografía que se fixera fuera como fuera, o el ideario del grupo fuera el que fuera, la música tradicional sí que era tradicional de verdad, ¿no? Los bailes van evolucionando, obviamente, aunque sea muy poco, van evolucionando. Pero en los pueblos pequeños yo creo que está el consenso de la población, están más controlados. Pero claro, cuando vas en 1950 a recoger un baile en determinado sitio, lo bailas en Oviedo, Gijón, Avilés, y lo sigas bailando una década, otra y otra, sin haber vuelto, y sin haber seguido bien, volviendo a esos pueblos de origen, donde efectivamente están anclados esos bailes, pues claro, obviamente lo que hay es una manipulación bastante grande del folclore, en definitiva, que es lo que acaba ocurriendo. La recopilación que la sección femenina fixo del folclore foi selectiva e desvirtuada. Sacó del seu contexto bailes y cantares para ponerlos en práctica sobre el escenario. Esta tendencia acentuóse con la creación del Concurso Nacional de Coros y Danzas de España, en el que las distintas agrupaciones competían entre sí. Les danzas convirtiéronse en coreografías a la busca de una espectacularidad mayor. Los criterios estéticos antepuxéronse a la aparente sencillez y poca vistosidad de lo estrictamente tradicional. Una de las finalidades primordiales que el folclore tuvo en el franquismo foi ser símbolo de la unidad nacional. Tratábase de la exaltación dun folclore reconstruíu pa todo el Estado. La ideología franquista folclorizó, en el peor sentido de la palabra, la cultura tradicional propia de cada territorio. Los bezos, músiques, fiestes o traxes non yeren elementos de la identidad de cada un d'ellos, sino manifestaciones del pueblo español, de la unidad de la cultura española. Pero lo que se hacía en España en los años 50-60 es exactamente la media de lo que se estaba haciendo en Europa. Y si nosotros vemos los productos folclóricos que se exportaban de Francia, de Alemania, de estos sitios, la estética es exactamente igual y la concepción es la misma. Es una concepción escénica del folclore. Y eso tiene un problema, que si lo consideramos desde el punto de vista del dato etnológico, es decir, del dato histórico, de lo que la gente hacía realmente, puede no coincidir. Sin embargo, como espectáculo vende mucho. De todas formas, cuando se habla de la sección femenina, se olvida también que hay un proceso de folclorización anterior. ¿Qué hace la sección femenina? Profundizar en ese proceso.
Pero ya había grupos folclóricos, ya había actuaciones, ya había lo que llaman coreografías. Todo eso ya estaba, con anterioridad a la Guerra Civil. Y lo que interesa que es ahí, la vistosidad, el espectáculo, etc. Y entonces Sección Femenina y Educación y Descanso hicieron eso. En detrimento de la parte científica, por supuesto, ellos mismos lo dicen en el Cancionero de 1940, estamos al principio en todo, firmado por Pilar Primo de Rivera, donde dice que renuncian a la parte científica y es lo que quieren es hacer un cancionero para que las camaradas de Falange puedan cantar. Y punto pelota. Que la sección femenina tampoco inventó nada. Estamos dentro de una moda genérica que se da en toda Europa, en la que se tiende a presentar los bailes folclóricos o tradicionales o populares, como los queramos llamar, pero organizadamente. No llegues que te subas al escenario y bailes porque sepas, sino que se imitan las organizaciones de otras manifestaciones musicales. Entonces va todo el mundo vestido igual, se mueve todo el mundo al mismo compás, hay unas marcas que te dicen cómo te tienes que mover y entonces se consigue una uniformidad dentro de la escena que el espectador sabe apreciar. El periodo de funcionamiento y mayor actividad de los coros y danzas de la sección femenina foi entre 1948 y 1962. Nesta década llegó a haber en Asturias 43 coros y 22 grupos. Los homes non pudieron entrar nos cuerpos de baile hasta el año 1961. Hasta entós, nada más bailaban mulleres. Con todo, estes non podían facer de gaiteres o tamboriteres, porque se consideraba un papel masculino. La involución que supunxo el réxime franquista sintióse especialmente en el campo de la cultura asturiana. La música, el labor de los sos protagonistas, compositores e intérpretes fundamentalmente, quedó privado de contenido, pero sobremanera aislado y desconectado de movimientos paralelos a nivel europeo y mundial. El precio pagado fue el de un retroceso súper grande y de difícil evaluación. Cuando digo femenina, tiense dado el caso nesta tierra e noutras de vestir mozas de homes, porque la presencia de los homes a lo primero era nula e después muy minoritaria. Y igual que se manipuló, que ese movimiento de la sección femenina manipuló la indumentaria, pues manipuló también la tradición musical. Pero cuidado, llénasenos la boca a los recopiladores, a los que nos sentimos o nos llamamos puristas y a conocedores de la tradición. Llénasenos la boca criticando la sección femenina. E ya claro que bono non foi, pero que cousas bonas tamén las feixo. E a isto é importante falallo e a contallo. Houve xente na sección femenina que se dedicou a recopilar, como seguimos recopilando outros. Que se dedicou a recopilar, que se dedicou a buscar repertorios de un pueblo, como foi el caso de Pallares, en el caso asturiano, o del Bache, en Somiedo, y traballar con las paisanas mayores, con las viejas del lugar, los repertorios del pueblo. Por lo tanto, hubo casos de sección femenina que no lo fixeron tan mal. Si cogiésemos a una paisana asturiana de 1830 y la ponemos delante de un traje de la sección femenina, no se reconocería en absoluto. Pero ¿qué pasa? Que probablemente esa paisana, si la ponemos delante de un traje de lo que llamamos indumentaria tradicional asturiana, de los que se lleva hoy a 2019, igual tampoco se identificaba. Porque claro, la estética, la concepción, la forma de llevarlo, la expresión corporal, los colores que se utilizan, no son ahora lo mismo que eran antaño. Pero todos cumplen la misma función, tanto en la sección femenina como ser identitarios. El de la sección femenina también era un traje asturiano. Que yo, o mucha gente la que me está escuchando, no se identifique con él, no quiere decir que la gente que la llevaba no se identificara a sí misma con asturiano con esa ropa. Claro, en otra arena política completamente distinta. A nivel estético, bueno, pues se ve que sí queda todo eso, queda el hecho de que, bueno, a ver, hubo un movimiento en los años 80 que al final produjo una hegemonía y una moda
de investigar y recuperar, ir al original. Con el peligro también que puede haber de que esos grupos que estuvieron ahí se vayan estancando también, ¿no? Y no acudan a las fuentes, no sigan acudiendo a las fuentes. Y con el peligro de que, claro, es muy difícil también, o sea, yo siempre digo, traductore, traditore, o sea, el que traduce de alguna forma traiciona. Aunque sea poco, aunque sea inconscientemente, no somos japoneses para reproducir tan fielmente los bailes. Entonces, incluso en grupos de investigación hay que estar muy pendiente de que no se vaya de las manos eso. Hay otros grupos que siguen la estela, es decir, hubo cambios de nombres, ya no se llaman coros y danzas de la sección femenina, pero existen esos repertorios a día de hoy, implantados. Y bueno, pues no sé, quizás a lo mejor hay que verlo como un producto cultural que está ahí, como un producto cultural que está ahí, y hay que conocer su historia y su dimensión. Pero claro que sí, no se va la sección femenina tan fácilmente, aunque haya desaparecido en 1977 con la desaparición del movimiento nacional. La vida cultural, musical y hasta en cierta medida social de las primeras décadas del siglo XX giró alrededor de los aparatos radiofónicos. La primera emisora asturiana principió a emitir Nubieu en abril de 1925. Llamóse Radio Asturias. Sí, la primera gran revolución que tuvo la música fue los aparatos los sistemas de reproducción. Los sistemas como la radio, el llegar a todas las casas, el llegar a todos los sitios, hizo un verdadero cambio a la hora de entender la música. Sobre todo porque en Asturias, bueno, y en toda España, tuvimos el periodo de la Guerra Civil. Una vez que acabó la guerra y que hubo un vacío cultural aproximadamente de 10 años, el que va entre el 34 y el 44, cuando llega la radio, garra esas grabaciones de primeros de siglo que convierta a esos cantadores en clásicos y a esas canciones en clásicas. De manera que la gente, sintiendo la radio, cuando va a los primeros concursos que hay a partir del año 45, lleva de referencia esas canciones que siente por la radio. La radio ya era el verdadero medio de comunicación de masas de aquella y era un elemento de fuga de la realidad cotidiana. La música ocupó hasta la década de los 50 más de los 2/3 de la programación. Pero non toda la música, la copla convirtióse en el estilo más apoyado y los sus intérpretes, afines al régimen, fueron grandes estrellas del momento. El siguiente punto va a ser el enorme lanzamiento que se va a producir con la discografía y un poco más adelante con la radio, especialmente con la radio, y sobre todo cuando la radio tiene la posibilidad de la escucha colectiva, ¿no? No era la primitiva radio con auricular. Entonces llega a muchísimas más personas, porque las que podían comprarse una Odeola o una Victrola y los discos para reproducirlo eran muy pocas personas. La radio permite en lugares públicos y luego en el ámbito privado escuchar enorme cantidad de repertorio de todo tipo, y el más demandado iba a ser este. L'éxito de la tonada fixo que en 1944 Radio Ubieu decidiera entamar el primer concurso de canción asturiana de la historia. En 1948, Radio Asturias y el diario Región entamaron en el Salón Babel de Ubieu el que iba a convertirse en el más importante de los concursos de la época. En la primera edición hubo más de 200 aspirantes que querían participar y del xurau formaron parte Cuchichi y Miranda. La radio realmente
desde los boletines de ondas, ya en los años 20 y 30, vemos que realmente la primera utilidad buena que tuvo y la de difundir un repertorio. Muchos cantantes aprendieron pues de una manera casi se puede decir clandestina, arrimándose a donde había un aparato, ¿no? Hay una anécdota muy buena de Joanín de Mieres que cuenta cómo había un vendedor ambulante en la calle Mieres que tenía un aparato y por el invierno ahí se arrimaba pasando frío e intentando pescar cosas pues, de grabaciones de Botón, de grabaciones de Miranda, ¿no? y de Xoacú. Y además enseguida se transformó en un altavoz para las músicas populares de la región. Y ya pues empezamos, desde que hay radio, a ver cantantes de tonada que iban a la radio a interpretar sus canciones. Y claro, si iban unos cantantes, enseguida pues, se imitaba la forma de cantar de fulano o la forma de cantar de mengano y dio un sentido, de alguna manera, a una cierta unificación que podemos ver en algunos momentos de la tonada. Cada sábado pela noche y en directo, les familias asturianes axuntábense alrededor del aparato radiofónico para sentir este espacio. La radio afaló así al surdimiento de los primeros grandes ídolos de la asturianada. Además, permitió el triunfo de voces nuevas, que acabarían algamando bien de sonadía y prestigio. Que, claro, que no se puede pensar que la aparición de la radio sea una cosa absolutamente radical para el cambio de las melodías y tal. Están entrando canciones de todo tipo y además hay que tener en cuenta otra cosa. Frente a una idea de un aislamiento secular, asturiano, bueno, los asturianos cazaban ballenas en Terranova, emigraban antes de la gran emigración indiana a Sevilla, los tejeros iban por toda Castilla, es decir, había un vaivén y un contacto, y no solamente un contacto horizontal, sino también un contacto vertical, es decir, una imitación de las clases altas, unos viajes de ida y vuelta entre clases altas y clases bajas. Por lo tanto, bueno, la cultura es siempre cambio, es siempre modificación. Entonces no podemos esperar que haya un momento prístino donde haya habido una sociedad tradicional estereotipada y fijada, sino que bueno, los cambios son continuos en la cultura. La radio fue el medio de comunicación de masas más importante en la primera mitad del siglo XX y era un elemento de fuga de la realidad cotidiana. La música ocupó hasta la década de los 50 más de los 2/3 de la programación, pero no toda la música. Con la llegada del franquismo, la copla convirtióse en el estilo considerado nacional y los sus intérpretes, afines al régimen, fueron grandes estrellas del momento. Con todo, la radio asturiana también esparció los sones de la tonada en aquella época. En 1940, la emisora Radio Ubieu empezó a llevar a los sus estudios a las voces más importantes del momento. Los asturianos pudieron así sentir a los y les cantantes en directo al través de los programas nocherniegos. Con otro galán y hasta la aurora. En el año 1922, Manuel de Falla y Federico García Lorca, entre otra gente, diciendo que el flamenco va horrible, que bueno, ellos como son tan puristas, que esto va a acabarse, que no puede ser que degenere tanto, y crean el concurso de cante hondo de Granada para recuperar la esencia de la canción andaluza. Fue tal la importancia de este concurso que en Asturias Eduardo Martínez Torner, Juan Uría Río, Baldomero Fernández y otra xente deciden hacer el concurso de canción asturiana de Ubieu en la Plaza de Toros de Ubieu, también en el año 1922, para recuperar las esencias de la canción asturiana, porque ya veían que de algún compositor de música clásica iba cambiar el concepto de lo que era la pureza de la canción asturiana. Entonces,
los concursos de canción asturiana cambiaron también de alguna forma la manera que tenemos de entender la canción asturiana. L'éxitu de la tonada fixo que en 1944 Radio Uvieu decidiera entamar el primer concurso de canción asturiana de la historia. En 1948, Radio Asturias y el diario Región entamaron el mítico Salón Babel d'Uvieu que iba a convertirse en el más importante de los concursos de la época. En la primera edición hubo más de 200 aspirantes que querían participar y del xurau formaron parte nada menos que Cuchichi y Miranda. A partir de la Guerra Civil, la radio lo que empieza a ser como una prolongación de lo que es el control de la xente, ¿no? Entonces surgen los primeros concursos que están precisamente controlados o sufragados desde esos estamentos públicos. El primer concurso que hay después de la guerra, porque ya hay concursos en romerías, ya en el siglo XIX, pero el primero que hay después de la guerra ya es de 1944, lo organiza Radio Falange. Y ese concurso sobrevive con distintos nombres a lo largo del paso del tiempo, ¿no? Y luego hay otro también que se hizo muy popular en esa domina, que es el que organiza el diario Región, que sí tuvo su primera edición en el año 48. No sé si fue también Silvino el que me contó hace años también, que en los concursos del diario Región llegaban a concursar hasta 800 personas como concursantes. Y parece ser que los jurados, para poder discriminar un poco aquello, porque claro, 800, eso es interminable, el primer día los juntaban todos en un sitio, iban pasando por allí, les hacían cantar y ya iban eliminando todo lo que podían para dejar una cantidad razonable. ¿Qué significa? Que si hay 800 personas que se presentan a concursar, eso tiene una vitalidad enorme. Y de hecho, la tonada no solamente tenía el mercado de Asturias, sino que tenía el mercado de América. Tú hoy en día, si quieres encontrar discos antiguos de tonada, en América tienes cantidad de ellos. El concurso más importante que hay, un que se retransmite a través de la radio, y el primero a finales de los años 40, y luego, en vez de haberlo todos los años, no, cada cierta distancia de años recupérase otra vez y Radio Uvieu y la Sala Babel convierten la referencia de ellos en dalgo máxico en todo Asturias, porque todo el mundo te cuenta cómo en Cangas de Narcea, por ejemplo, a partir de un solo aparato de radio que existía en tal pueblo, todo el pueblo se arremolinaba para sentir ese concurso de canción asturiana. Los concursos de tonada triunfaron a lo largo de los años 40 y 50. Programas como Rumbo a la Gloria o De Asturias a Inglaterra, que tenía como premio acompañar a la polifónica gijonesa nuna xira per Gran Bretaña, siguen güey todavía vivos na memoria de los nuestros vuelos. Pero estas competiciones nada más permitieron interpretar canción asturianas según los patrones clásicos, quedando la tonada aislada y en sin posibilidad de evolucionar o fusionarse con músicas nuevas. Realmente los concursos tienen su utilidad en el sentido de que dan cabida a mucha gente que quiera enseñarse, dejarse ver, pero a la gente que quiera habilitar, que quiera crecer, pues bueno, está bien empezar por ellos, pero luego hay que salir, hay que ir más allá, ¿no? En la época de los primeros concursos, como te digo, de posguerra, bueno, pues hay, como te digo, hay un control del repertorio, hay un jurado que es el que emite juicios, lo que es bueno, lo que es malo, y eso nunca había pasado en la música asturiana, que siempre se caracterizó, como todas las músicas de tradición oral, por la libertad. Y esa libertad desapareció. Y aparecen les modes. Y entonces los cantores empiezan a intentar impresionar al jurado y déjense arrastrar por las emociones del público. Entonces la gente empieza a querer consumir. ¿Y qué quiere consumir? Espectáculo. Quiere ver a un cantante que cante a la gaita, a la altura lleva, que lo dé todo, que incluso que sufra a veces, ¿no? Y eso va en contra de la propia esencia del canto como arte.
Tú cuando ves una persona que está cantando y que está sufriendo, que se pone colorada o que se acaba operando de las cuerdas vocales, como por desgracia sucede hoy, estamos dándonos cuenta que si no hay el camino. Bueno, yo para mí un poco triste de que siempre estuviéramos cantando las mismas canciones, incluso en los concursos repitiendo los mismos estilos, más bien copiando, porque prácticamente te obligaban a copiar al cantante anterior, a los clásicos, ¿no? Para mí fue muy importante eso, el sacar nuevas canciones, rescatar algunas que no se cantaban nada, y bueno, y siempre canciones que, bueno, que den un... no sé, que digan algo, que lancen alguna propuesta o algún problema de los que existía o existe en la vida asturiana, ¿no? Contó, les competiciones radiofónicas dieron a conocer les carreres de bien de cantadores. Ejemplo de ellos son José Santos, Pepe el Pantuxu, Laureano Menéndez, Manuel Alonso el Panadero, Josefina Fernández, Luis Rodríguez el Ruiseñor de Carreño, José Fernández el Tordín de Frieres, Veneranda Fernández, Silvino Argüelles, José Noriega, Enrique García el Abogao, Margarita Blanco o José Fernández el Ruiseñor de Llangreu. Yo los concursos de tonada veolos tan importantes como el tiempo en el que nacieron. Los concursos de tonada fan que se anime xente a participar. Tienen una cosa buenísima. Cuando alguien dice, no, la tonada que muere, bueno, pues llevamos riendo ya un siglo, por Dios. Está llena de xente mozo cantando asturianada. Pero hay que reconocer que los concursos son una puerta para esa gente, para dar visibilidad a la canción asturiana y a la gente mozo en la que participa. Que existen otros caminos, yo siempre los quise, por amor a la canción asturiana. Creo que, siempre lo dije, que pasen por la renovación, por... No oye que haya que escaecer las canciones que existen, por Dios, que nadie pretende eso, sino, coño, que la xente mozo cuella y faga canciones nuevas que tengan ese color o esa singularidad de la que vos falaban antes, de que oís esa canción, sea con una batería, sea con cualquier tipo de acompañamiento, y dices, coño, de asturiana. San Bartolomé la escanda, San Bartolomé la escanda, viva San Bartolomé. La edad oro de la asturianada y de la música asturiana en general diose desde el empiezo del siglo XX hasta la mitad de los años 30. Y entonces, cuando por cuenta de la guerra civil produce una ruptura total. Muchos de los protagonistas viéronse obligados a exiliarse, fueron represaliados o abandonaron la su carrera. La actividad de la sección femenina prácticamente monopolizó el folclore y nada más los concursos radiofónicos de canción asturiana dinamizaron la escena en los años largos de aquella posguerra.